Vista resumida de la historia médica de un paciente en Ofimedic 7. En Ofimedic hemos incluido una nueva funcionalidad que les permitirá que los médicos tengan una lectura más razonable o más familiar de la historia médica de cualquier paciente. Vamos a verlo, así se podrán hacer una idea. Hasta la fecha, y como ya conocen, cuando accedemos a una historia médica de un paciente, y elijo un paciente al azar, ejemplo, repito, estos datos son falsos, pero para que hagan una idea, cuando accedemos a la historia tenemos la parte cabecera, los datos del paciente, los datos de filiación más interesantes, y a partir de aquí accedemos a todos sus datos médicos. Entre ellos, los que vamos a hablar ahora son las tres primeras pestañas. La primera pestaña es un resumen, que es la que nos explica un poquito los antecedentes, que son unos datos comunes para todos los médicos. Esto ya lo conocen. Entonces, lo que hemos hecho en la actualidad ha sido que cuando acceden a la historia médica, la vista habitual que tenían era una lista con todos los actos médicos que se habían hecho uno por uno. De manera que al posicionarnos encima de cualquiera de ellos, en la parte derecha nosotros podíamos ver una previsualización de la información recogida durante ese acto. Por ejemplo, en cada uno de ellos nosotros podemos ver la información registrada, no solo accediendo a este sistema, sino que sencillamente posicionándonos encima ya nos aparece el texto que hemos escrito cada vez en cada uno de ellos. Bien, esta opción de mostrar la previsualización, que la podemos activar o no directamente desde esta opción, bien, la tenemos disponible directamente en la barra para que cada usuario pueda obtener un poquito la información. Es decir, yo aquí tengo, por ejemplo, que este paciente vino el 16 de noviembre del año 2020 con una visita de tipo evolución, que se la hizo con el doctor Alejandro Mota, presencial, bien, donde le escribimos en este caso pues este texto, que esto, como saben, lo pueden organizar como quieran para visualizarlo de manera más fácil. Si eligen la opción de mostrar previsualización, que ya la conocían, lo que el sistema hace es que automáticamente nos la visualiza a la mano derecha, de manera que sencillamente pulsando encima de cada uno vamos viendo lo que escribimos en cada momento. Bien, lo que hemos añadido en esta opción, en esta nueva versión, que es la 7.4.3.0, es una nueva opción que se denomina mostrar resumen. Al pulsar esta lo que nos aparece es lo mismo, pero en un formato más de texto, más parecido. Lo cual les puede ser muy útil si lo que quieren es tener tener algo parecido a un documento en cuestión donde podamos hacer una lectura secuencial de todo lo que se le ha hecho. Es decir, lo mismo que nosotros estamos viendo en la lista, bien, lo estamos viendo en un documento resumen en esta parte de aquí. Con lo cual, este entorno puede ser bastante más familiar para el tratamiento, para la localización o la visualización de la información, de manera que se parece más, tiene un aspecto más parecido a un documento Word, bien, donde podemos guardarlo. En cualquier caso, repito, tienen las dos opciones, o mostrar la lista, bien, con la opción de previsualización o no, bien, o mostrar el resumen. Con esto ganamos sobre todo en que determinados médicos que no se familiarizan tanto con un formato lista que incluye las herramientas de filtro, de orden, etcétera, etcétera, para localizar cualquier valor, bien, lo pueden ver directamente en el resumen. Pero no solo lo hemos añadido aquí, sino que cuando vamos a trabajar con el paciente, visita del 16 del 11, esto nos está diciendo que este paciente viene hoy, con lo cual vamos a escribir algo hoy, yo ya le he escrito algo. Cuando vamos aquí nos aparece el formulario donde nosotros podemos escribir cualquier tipo de texto, bien, lo que queramos, y veremos que en la parte inferior, ¿ven? También nos aparece el resumen. Es decir, que en el momento que nosotros estamos escribiendo el curso clínico del paciente, lo que se ha hecho durante el día actual, siempre podemos ver lo que se hizo en anteriores ocasiones y los textos introducidos en otras ocasiones. Con lo cual el sistema nos facilita mucho la velocidad de registro del paciente, del médico. Es decir, el paciente en la actualidad ahora si quiere trabajar de manera rápida, lo único que tiene que hacer es acceder a todos sus datos, ver sus antecedentes, acceder a la visita del día y a partir de escribir y si quiere en la parte inferior consultar directamente todo aquello que quería, que le habíamos registrado previamente al paciente. Esta novedad tiene unos pequeños matices. Este campo que están visualizando de cada una de las observaciones, bien, al fin y al cabo recoge lo que llamamos el valor resumen. Cuando nosotros guardamos cualquier acto médico, cualquier cita médica, se copia todo el acto en el valor resumen, nos muestra todo el texto. Pero cuando nosotros hacemos cualquier tipo de acto médico, por ejemplo, si nosotros queremos hacerle un informe a un paciente y elegimos el modelo de informe que nosotros veramos que aquí nos aparecen observaciones.
Esto de aquí es un campo de observaciones que es el campo que se mostrará en ese campo de allí. Por defecto, el sistema, cuando nosotros guardamos un valor correspondiente, un documento, bien, este texto de aquí nos lo copia directamente a las observaciones para que nosotros podamos buscarlo. Como veremos aquí nos indica copiar todo. Esto significa que cuando guardemos este registro, nos copiará todo el contenido al campo de observaciones, que será al fin y al cabo el que nosotros visualizaremos bien en este resumen de aquí. Este valor que ven aquí, vamos a volver a verlo, que yo lo he quitado ahora. Voy a generar, por ejemplo, cualquiera, el mismo que estábamos haciendo, para no confundir, lo pueden cambiar. Es decir, podemos decirle que copie solo los 200 primeros caracteres porque yo solo quiero escribir o quiero aprovechar este texto y el resto pues no quiero aprovecharle, o que no copie nada. Y además también lo pueden configurar por defecto para que se determine el sistema qué valor quieren que se copie por defecto. Es decir, cuando vamos aquí a Administración, Historias médicas, en Configuración, bien, veremos que en Actuaciones tenemos un campo denominado copiar por defecto el contenido de sus plantillas tipo Word a las observaciones de cada facultativo. Si nosotros le decimos copiar todo, ese valor aparecerá por defecto y siempre todo lo que escribamos en cualquier tipo de informe, tratamiento, nos lo copiará siempre en el campo de observaciones. De manera que luego, posteriormente, cuando nosotros vayamos al campo de resumen, veremos todo el contenido y no solo lo que, por ejemplo, el campo de copiar los 200 primeros caracteres. Bien, es un matiz que consideramos importante que lo tuvieran en cuenta. Repito, esta opción va a estar disponible a partir de la versión 7.4.3 de Ofimedic y creemos que va a ser muy interesante porque les va a facilitar principalmente una rápida lectura en un formato tipo Word de toda la historia médica del paciente, no solo cuando está consultando la historia médica, sino cuando el médico está haciendo la asignación de los actos médicos. También es importante que por ahora, cuando estamos en cualquiera de estos registros, no podemos modificarlo, solo es para consultarlo. Si quisiéramos modificarlo, tendríamos que acceder al registro en cuestión de la fecha en cuestión, ¿ven? En este caso, pues 16 del 11, y acceder al 16 del 11 o desde cualquiera uno, desde cualquiera de la lista, y editarlo. Con lo cual, que lo tengan en cuenta. Posiblemente en un futuro lo que vamos a hacer es que, más que puedan editarlo, sino que desde aquí incorporen algún icono o alguna cosa que desde aquí puedan activarlo automáticamente y acceder a ese registro para realizar cualquier modificación, siempre y cuando no hayan hecho, ese acto no esté bloqueado. Porque, como saben, pueden hacer que los actos médicos en la historia médica a una fecha del día en concreto o cuando quieran se bloqueen automáticamente para que nadie pueda modificarlos, salvo aquellos que tengan permisos de administrador. Bien, y esta mejora que consideramos que puede ser muy interesante y está claro que siempre es mejorable y en eso estamos, la van a tener disponible en la versión 7.4.3 de Ofimedic. Gracias.